Toda la semana nos la pasamos haciendo cosas y todo para que el Padre se glorifique más que nada, ¿verdad? Porque a veces intentamos hacer las cosas para vernos bien, ¿verdad? O para vernos así como que hacemos buenas obras o grandes obras. No, el que hace las obras es Él en nosotros. Nosotros somos el instrumento. Pero se siente bien bonito el instrumento haciendo las cosas, ¿verdad? Conforme al corazón del Señor. Así es que, pues bueno, um, vamos a hablar un poquitito nada más de contexto, un poquito de contexto. Empecé esto del desierto porque creo yo que la iglesia sigue estando en el desierto. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, creo que ahí es donde inicia lo que es el movimiento mesiánico, el movimiento del nacimiento del Hijo Aarón, del primer hombre, en este caso el Señor Jesucristo. Y en toda esta semana hemos hablado mucho acerca de todo esto porque le digo a ella que hay cosas que veo y no sé cómo o de qué manera explicarlas, ponerlas. Y una de la idea más bien, la idea es que nosotros en el día de hoy podamos entender que de alguna manera estamos en un trato, estamos como en un propósito que el Señor tiene con nosotros, pero que lo tenemos que entender, porque es como si a nosotros nos dijeran, este, bueno, por ejemplo, yo tengo que ir allá de aquel lado del 1604, vamos a Dominion, allá el lugar ese muy conocido, ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el teléfono, ponemos el mapa para ver cómo llegar, ¿verdad? Y si me dijeran, ve para allá, pues yo necesito direcciones, necesito instrucción, necesito todo eso. Entonces, creo yo que es lo mismo que cuando realmente el Señor que nos toma, hay un propósito, a veces lo desconocemos, créame. A veces como que pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y una de las cosas que yo he visto es, me incluyo yo, o sea, me incluyo, que tenemos ya tiempo en el Evangelio, ya tenemos ya bastante tiempo en lo que nosotros conocemos como el Evangelio, y pareciera ser que nomás damos vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Otra vuelta y otra vuelta y otra, pasa lo mismo, renegamos, nos falta pan, levantamos un becerro por ahí de vez en cuando. O sea, hay tantas cosas que tienen una similitud bien grande con la vida de nosotros, con el hecho de que el Señor nos haya llamado. Y cuando yo empecé a ver eso, pues yo le pedí al Señor, pues dame una razón, un motivo, o sea, ¿para qué? Y surge la pregunta, porque es un testimonio que he platicado cientos de veces, ¿verdad? Pero una vez llegó una hermana a la iglesia, ahí va otra vez el hermano a practicar lo mismo, pero es para poder poner en contexto. Llegó a la iglesia, voy a contar rapidito, llegó y ella dio su testimonio que el Señor le había dicho que ella era un riñón. Y la razón por la que le dijo que era un riñón, porque ella le pidió al Señor que le mostrara qué parte del cuerpo era. La escritura dice que somos un cuerpo. Y dice que se metió en ayuno y oración y el Señor nunca le contestó. Que ya hasta como que se le olvidó. Y en una ocasión fue a meterse a un restaurante chiquito. Ella es filipina, no sé si todavía la hermana esté con nosotros. Era testimonio de una hermana filipina. Y resulta que se encontró una muchacha ahí, le dio testimonio y aceptó al Señor la muchacha y ella se fue. Después se le quedó la inquietud de que qué había pasado con la muchacha y regresa al restaurante. Se lo estoy contando a grandes rasgos. Y regresa y la encuentra y dice que cuando la encuentra empieza a hablar con ella y le dijo que la muchacha ese día se iba a matar. Ya hasta había hecho una carta de despedida. Y ese día que ella acepta al Señor, su vida cambia por completo. Dice que cuando ella se va bien contenta para la casa, cuando va de regreso a la casa, dice que no le dice, eres un riñón, parte de un cuerpo, propósito. ¿Por qué? Porque ella tenía la habilidad de escuchar a la gente, de drenar todo y no quedarse con eso, y llevarlo toda a la presencia del Señor. Y dice que ella se quedó bien tranquila siendo un riñón. Porque a veces queremos ser los ojos, las manos, ¿verdad? Como ahorita la hermana que las manos, alguien que nos mire, el corazón del Señor, todo ese tipo de cosas. Pero a veces como que las cosas invisibles, no invisibles, las cosas pues no visibles, que están internas, funcionan.
Y de ahí surgió la idea de yo decirle al Señor, bueno Señor, y entonces pues yo, ¿qué parte del cuerpo soy, verdad? A mí el Señor, el trato que tuvo conmigo fue diferente, porque no todos tenemos el mismo trato. Mire, amo a mis 5 dedos, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma función. Y delante del Señor, pues, nos ama a todos, pero no todos somos iguales. No todos tenemos la misma función. El apóstol Pablo lo explica re bonito cuando habla del cuerpo, nuestras manos, ojos, todo eso. O sea, cuando yo me recuerdo eso, el trato que el Señor tuvo conmigo fue muy diferente, porque me recuerdo yo que en una ocasión estaba yo aquí en este país, no tenía la familia aquí, y en esa ocasión me recuerdo que leí Apocalipsis, donde dice que se le daría una piedrita blanca. Ahí yo entendí que yo era su hijo, así, sencillo. El hijo. Me dijo que era su hijo. Y ha sido un tiempo muy, a veces bajas, a veces sube, a veces hay tantas cosas, pero yo creo que es cuestión de entender. Y yo lo que estoy haciendo y pidiéndole al Señor es que me dé que nos dé más bien se puede decir que la habilidad de entender el propósito. Y empecé la semana pasada con Moisés, tomándolo como referencia de un principio, de un hombre que el Señor toma y que pareciera ser que no era muy apto para lo que se le iba a encomendar, ¿verdad? Y ponernos nosotros en esa posición de que a veces pues parece que no nos sentimos muy capaces, ¿verdad? Si el Señor nos llamara ahorita en este momento, ¿qué le diríamos? ¿Lo mismo que Él? ¿Lo mismo que Moisés? O en su tiempo, cuando nosotros aceptamos al Señor, me recuerdo, para mí fue un poquito diferente, porque me acuerdo que, no, hombre, yo sentía que yo iba a convertir el mundo entero, en un principio. Me recuerdo que yo en la ciudad allá donde yo soy me regresé y me paraba en la mitad de la calle a tratar de convertir a toda la gente, y tanta cosa, pero por eso le digo que el Señor trata de forma diferente. Pero yo quisiera que tomáramos un poquito de conciencia al momento en que nos aceptamos, al momento en que Él, el Padre, se revela a nosotros, porque esa es otra de las cosas también que tengo en mi corazón. Creo yo que la iglesia realmente desconoce por completo al Padre. Nosotros tenemos un Dios de ascendencia, pues lo voy a poner así, ¿no? Aunque realmente no creo que esté muy aceptable, pero a un Dios de los judíos, al Padre de los judíos. Nosotros hemos sido aceptados por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús, pero al Dios que nosotros adoramos es el papá de los judíos, ¿sí? Al gran yo soy. Y yo me he dado cuenta, desafortunadamente, que muy poca gente a veces tiene esa relación, esa conexión con Él, con el Padre. Aún a pesar de que se nos dio la oportunidad a través de Jesús, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque si ustedes se fijan bien, lean los evangelios bien detenidamente, y realmente ¿cuál era el evangelio que Jesús trajo a la tierra? O sea, el anuncio que el Señor Jesús trajo a la tierra. ¿Cuál era? Padre, que te conozcan a ti. El pueblo de Israel lo conocía, porque Jesús no fue a ninguna otra nación, fue a su pueblo, a los judíos. Los judíos, en este caso el pueblo de Israel, los israelitas, ¿conocían al Padre? No. ¿Cuántos reconocieron al Padre a través de Jesús? ¿Cuántos? Son contados. Póngase usted a leer los evangelios, póngase a ver eso. Y hay una escritura que yo tengo muy presente, y vamos a ver Mateo 13, la voy a repetir en algunas ocasiones, porque yo creo que es bien importante esto. Mateo 13, verso 18. Una explicación que el mismo Señor Jesucristo le está dando a los apóstoles, les está explicando la parábola del sembrador.
Aquí se las explica de boca de Jesús. Mire lo que dice el verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Y lo dice el verso 19. Ese es en el que yo quiero, lo voy a repetir en algunas ocasiones. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, realmente si nosotros predicamos o hablamos, pero si no hay entendimiento, y aunque se nos diga y es una palabra del reino, o sea, que es una palabra que viene de parte del Señor, mire lo que pasa, si no la entendemos. Viene el malo, ¿quién es el malo? Es el diablo, ¿verdad? El enemigo, Satanás, es la serpiente antigua, llámele como le quiera llamar. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, si no hay entendimiento, nos vamos a quedar sin entendimiento. Entonces, por eso es bien importante que pongamos toda diligencia, por decirlo de alguna manera, en entender. Si hay algo que no entendamos, pues tenemos al Espíritu del Señor para que nos enseñe. Primero. La otra, pues estamos nosotros los hermanos. Nos podemos reunir, podemos tener alguna conversación sobre algún punto que quizás a lo mejor no entendamos, pero la idea mía es que nosotros podamos llegar al entendimiento. Primero, ¿para qué nos llamaron? ¿Por qué nos llamaron? Fuimos llamados desde el vientre de mi mamá. Yo creo eso. La Escritura dice que fui llamado desde el vientre de mi madre. Que yo haya tenido conciencia de él, del Padre, pues es lo que vamos a ver ahorita. A Moisés lo llamaron desde el vientre de su madre, ¿sí o no? ¿Verdad? Desde el vientre de la mamá. Y en una situación bien complicada. Decía otra hermana ahí que había abortos y que no sé cuánta cosa. No, lo que pasa es que nacían y eran varones y los tenían que matar. Y de la manera como Moisés se salva, pues también es algo que yo quisiera recalcar un poquito más lo que dije la semana pasada, que la situación en la que él se salva, pues pareciera ser que no era la adecuada para el trabajo que se le iba a encomendar. Se lo lleva la hija de Faraón. Pónganse a pensar. Se mete en un entorno, en una educación, y lo que estaba yo leyendo, aparte de lo que estaba leyendo, pues Moisés siendo, aunque fuera hijo adoptivo, siendo hijo de la hija de Faraón, de alguna manera tenía alguna sucesión en el reino de los egipcios. Había alguna... Es muy, muy interesante eso, ¿no? La sucesión da nombres de faraones y todo ese tipo de cosas, pero no me quiero meter ahí. Nomás si tiene curiosidad, pues métase para ver, busque por ahí un diccionario, busque una enciclopedia y verá que es bien interesante ver todo lo que se relaciona al entorno en el cual Moisés se desarrolla. Porque la Escritura dice que Moisés sale cuando mira a los hermanos de él y según la historia, él ya no era un jovencito, era un hombre ya como de 30 y tantos, casi 40 años, Moisés. Según la historia, son 40 años que se va al desierto y otros 40 en el Éxodo, son 120 años, y Moisés muere por el dicho de Jehová a los 120 años, que es otra cosa que vamos a tocar más adelante. Por el dicho de Jehová. El Padre había dicho que el hombre durara nomás 120 años, por lo mismo la maldad que había visto en el hombre. Pero bueno, lo que quiero ver en el día de hoy, y yo espero en el nombre del Señor Jesucristo, que al menos nos remontemos un poquito al hecho de que nosotros tuvimos conciencia realmente de Dios. Y vamos a ver en el libro del Éxodo, vamos a ver a este hombre, Moisés, y espero en el nombre del Señor Jesucristo que podamos identificar algunas cosas. En el capítulo 3, yo le puse aquí el encuentro con algo que en realidad él sabía que existía, pero que no tenía realmente ese cara a cara.
Y vaya, ¿de qué manera? ¿De qué manera se lo encuentra? Ahora, mire, dice ahí en el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 1, ahí nos vamos a detener un poquito. Primero, ¿quién era Madián? ¿Por qué razón? Mire, esto es bien interesante, porque estaba pensando yo, ¿cuántas cosas Dios prepara de antemano? ¿O cuántas cosas se suceden para el momento en el que nosotros las tenemos que vivir? ¿Quién era Jetro? El sacerdote de Madián. ¿De dónde viene Madián? Mire, váyase hasta el capítulo, que es capítulo 18. A ver, vamos a ver si es cierto. Capítulo 18 de aquí, el mismo del libro del Éxodo. Sí, en el capítulo 18. Sí, el mismo de Éxodo, en Éxodo. Vamos a leer el 1, verso 1. ¿Quién es a la región en donde fue llevado Moisés? Y la verdad que cuando uno se pone a pensar en eso, bueno, pues a nosotros nos trajeron de nuestras naciones, pues casi la mayoría de nosotros somos inmigrantes aquí, ¿verdad? Nos trajeron de nuestras naciones, ¿para qué? ¿Será que el Señor ya había preparado el terreno desde hace mucho tiempo y nosotros no teníamos ni idea? ¿Y sabe que lo vamos a ver aquí? Mire, resulta de que Jetro, el verso 1, dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Cómo este hombre Jetro tenía conciencia de Dios? ¿A quién conocía este hombre Jetro? ¿A Jehová? ¿Quién era Jehová realmente en ellos? ¿A dónde lo llevó el Padre? Porque me puse a pensar, yo dije, Señor, qué increíble que por qué no lo llevaste con los amonitas, por qué no lo llevaste con los con estas otras tribus. No, necesariamente tenía que ser llevado a Madián. Lo dirigieron a Madián, parecía como si tuviera su GPS, ¿verdad? Y puso el GPS y voy para allá, para Madián. Y encontrarse con las hijas de Jetro. ¿Casualidades? ¿O será que el propósito ya estaba de antemano hecho desde hace ya mucho tiempo? Porque cuando yo empecé a ver, Jetro viene de la descendencia de Moisés, de Abraham y Setura, una de las esposas de Moisés. Mire, vamos a verlo. En el capítulo... Bueno, vamos a verlo aquí. Regréseme un poquito al capítulo 10. Capítulo 10. Perdón, no. Quedémonos ahí en el 18, ahí en el 18. Después tocamos el 10. En el verso 18. Perdón, capítulo 18. En el verso, vamos a seguir leyendo. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5, mire el verso 5, dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Esto es ya cuando Moisés sale, pero lo que quiero señalar es por qué necesariamente tenía que irse a Madián, por qué tenía que llegar a Madián, quién era Jetro, y aquí vamos a ver quién es Jetro, el suegro de Moisés, verso 5.
Dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro, el suegro, el sacerdote de Madián, dice, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, mire este verso 11, póngale mucha atención al verso 11. Dice, ahora conozco que Jehová es más grande que ¿qué? Entonces, ¿en Madián había más dioses? Sí, porque era un pueblo semipagano y y yo lo puedo comparar al momento en el que el Señor nos llama a nosotros. ¿De dónde venimos? Dígame. Venimos de lo que es la religión católica, ¿no? La mayoría. Algunos otros, pues bien, venimos de otra, que se supone que crecemos en el Evangelio. Pero de alguna manera venimos de una mezcla de dioses, ¿verdad? De tradiciones, de costumbres. Y en este momento, este hombre Jetro, de la región de donde él viene, de lo que es de Madián, pareciera ser que eran las mismas mezclas que nosotros conocemos en el día de hoy. ¿Y a dónde fue llevado Moisés? ¿Para qué? Yo creo, puedo pensar que la relación que tenía Jetro con Moisés pues era muy, muy buena. Desde el momento en que defiende a las hijas y llega y le da a la hija, pues yo me imagino que Jetro vio un poquito de ventaja, ¿no? Eran puras hijas. Tener un varón en la casa como que era, y más si el hombre parecía que era guapetón, era un hombre bien, pues tenía una apariencia muy, 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 pues, ¿cómo se puede decir? Pues muy agradable. ¿Se recuerdan cuando él nace que era un niño? Hermoso. Y son cositas que a veces uno se pone a pensar. Yo cuando estoy haciendo todo esto me pongo a pensar, digo, Señor, ¿será necesario mencionar todas cosas como esas? Sí, porque es parte de lo que nosotros, de lo que somos, de donde venimos, de donde vivimos, de las cosas que el Señor hace, de las que prepara. Dice que prepara para que los hijos nosotros podamos vivir en eso. Pero si no las entiendo, mi hermano, entonces nos vamos a quedar como la mayoría de la gente en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Y luego dice en el verso 11, otra vez el verso 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbebecieron prevaleció contra ellos, hablando de los dioses egipcios. Dice el verso 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Para Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios es el que realmente nosotros conocemos? ¿No será el mismo Dios que de oídas le oímos nada más? Vamos a ver, capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Yo por eso le puse a el título a esto del encuentro. El encuentro con aquello que realmente nosotros sabemos que está, sabemos que es Dios, pero ese encuentro personal. Y yo me gustaría que pudiéramos remontarnos, Éxodo capítulo 3, al momento en que nosotros tuvimos ese encuentro en el que hay cosas que no se pueden explicar. La primera cosa, hay 3 cosas aquí que realmente no hay ninguna explicación lógica. O sea, no es cuestión de lógica. Es cuestión de que en este momento este hombre ya había sido preparado 40 años. Mire, si nosotros nos ponemos a ver a Moisés,
pastoreando las ovejas del suegro. 40 años. ¿Qué aprendió Moisés en el desierto, apacentando ovejas? Pónganse a pensar. Terrenos, caminos, montañas, frío en la noche, calor en el día. ¿Qué clase de entrenamiento le dieron a este hombre? Antes, fíjese bien, antes del encuentro, antes de ese encuentro que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos, si ya lo tuvimos en un tiempo atrás, lo volviéramos a retomar, lo volviéramos a tener ese encuentro, porque tenemos la oportunidad, porque se nos ha dado a través, fíjese bien, a través del sacrificio del Maestro. Si no, no pudiéramos estar ahí. Este hombre, un hombre nada más, pero en este tiempo son hombres, son gente. El Señor está llamando a su gente a que tengamos ese encuentro con Él. Pero ya le había pasado la factura a Moisés, ¿eh? Ya no era tan simple. Él no podía regresar a Egipto, porque si regresaba a Egipto, hasta que llega el momento en que el Señor le dice, mire lo que dice aquí. Dice en el verso 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Lógica. Se supone que si ve usted algo que está quemando, se va a consumir, ¿sí o no? Por lógica, ¿eh? ¿Qué era lo que Moisés tenía que aprender desde ese momento? ¿Sabe una cosa? Que Dios es sobrenatural. No hay forma de explicar. ¿Cómo explicamos que la zarza está quemándose y no se quema? Desde ese momento Moisés iba a empezar cosas que iban a quebrantar su lógica de él, aún a pesar de que él caminó en el desierto. Levanta la vara y que el mar se abra. ¿Por qué lo hizo Moisés en ese momento? ¿Por desesperación? No, porque él ya tenía un historial de ver cosas que no son naturales. ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto que no son naturales? Yo creo que si usted hace memoria del tiempo en que el Señor nos tomó, y hay cosas que no se pueden explicar. Yo le puedo contar algunas, pero póngase a pensar en eso. Entonces, ¿qué es lo que Moisés tenía que ver aquí al ver que la zarza no se quemaba? ¿Sabe qué es lo primero que el Señor quebranta en nosotros? Es nuestra lógica. Lo que nosotros consideramos que debe de ser, como debe de ser, y Dios es impredecible. La lógica del Padre no es la lógica de nosotros. ¿Cómo arreglaríamos, por ejemplo, una situación en el caso de nuestro hermano que está aquí, ¿verdad? Que está ahí? ¿Cómo arreglamos? ¿Es lógico que esté ahí? No, no hay forma de poder entender eso. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo Él? En el corazón de Él, en el corazón de nosotros, los que nos rodean, en el corazón de Jetro, en el corazón de la esposa, en el corazón de toda la gente. ¿No le parece que a veces esas cosas se nos van así, no las llegamos a entender? Pero está en el propósito y está en el plan. Lo interesante sería entender, caminar sobre eso. Y yo creo que en ese momento, para mí hubiera sido que si yo estoy viendo que la zarza no se quema, wow, Dios es sobrenatural. Me aviento, Señor. Yo nomás mándame, yo voy. ¿Le pasó a Moisés eso? No. Mire, ay Jesús. Entonces dice, verso 4. En el verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Primero le llamó la atención, ¿de qué manera? ¿De qué manera a veces el Padre nos llama la atención? Porque a veces andamos medio distraídos, ¿a poco no? Y más si andamos allá todavía con los pensamientos
egipcios, todavía de tener muchas cosas que acarreamos de lo que es el mundo egipcio. Le llamó la atención cómo. Y viendo Jehová que, como, ahora sí, ven, Moisés, ahora sí vas a saber. Yo hasta me imagino que el Señor dijo, ay, ahora sí, chiquito, vas a ver cómo nos arreglamos, ¿verdad? Pero ese no era el propósito, porque ya el propósito estaba desde que Moisés había nacido. ¿Sí o no? Y luego dice, mire, dice, y viendo Jehová a que él iba a ver, o sea, que le llama la atención, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí, no sé, pero ¿usted reconocería la voz del Padre? O sea, se podría reconocer, no ahorita, ¿ok? Sino en el momento en que, de esas primeras veces que el Señor llama, conocemos la voz del Señor, o pensamos, ¿sabes qué es mi conciencia? O pensamos, ¿sabes qué es mi, cómo le llamamos también? Aparte de conciencia, le llamamos, ¿cómo le llamamos? Remordimientos, o ¿cómo podríamos llamarle? De esa voz interna que a veces la tenemos ahí y que pareciera ser que somos nosotros mismos hablando a nosotros mismos. ¿No les ha pasado? No, esa es la voz de Él. Pero no la reconocemos, hermano. Y en este punto, Moisés empieza a reconocer esa voz. Porque cuando ustedes miran eso y que empieza el diálogo que él empieza a tener con el Padre, pues no fue muy simple ni muy sencillo. Mire, mire cómo empieza el diálogo. Dice el Padre, dice el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Y luego el Padre se identifica. Le dice, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham. No soy un ser desconocido. Soy el mismo Dios que Jetro adora. Ahí donde tú estás. Soy el mismo. Pero ahora va a ser el trato directamente contigo. ¿A cuántos no nos gustaría que realmente ese trato estuviera ahí? Pero pues bueno, agárrese, porque no creo que vaya a ser así nomás de simple y de sencillo. Yo no sé cuántas veces nosotros le rehuimos sabiendo que el Señor nos había llamado. Yo no quería ser pastor, se los aclaro. Yo les platicaba anoche a los hermanos de todas las cosas que pasamos en un principio cuando yo empecé a predicar, que nos sacaron de la iglesia y nos fuimos, que duré como un año, casi 2 años, sentado en un sillón allá trancado, que yo no quería saber nada de las cosas del Señor, desilusionado, cuánta cosa que podemos vivir y que podemos pasar. Más sin embargo, aquí empieza la buena conversación. Dice el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora sí lo reconoció. Ahora sí sabía exactamente con quién estaba hablando. Verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, bien importante, el verso 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, Moisés, pues, ¿tú crees que lo que habías vivido era gratis? El trato que tengo contigo aquí en el desierto, ¿tú crees que se me olvidó? Te había traído caminando en el desierto nomás porque pues se me ocurrió. Ahora sí que el otro día escuché a mi hermano decir como que el Señor nomás se está entreteniendo con nosotros, ¿verdad? Así es, déjame entretengo. No, en todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado y lo que nos falta por pasar, todavía está la mano del Padre. Porque nos han escogido, hermanos, deberíamos de sentirnos privilegiados por eso, de que nos hayan escogido. No le hace que vivamos en el desierto.
Amén. Verso 11. Bueno, déjenme hacer este pequeño paréntesis de aquí. Cuando el Señor le dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón, que el Señor viniera y nos dijera eso, haríamos lo mismo que Moisés, pues ya lo leímos el versículo de enfrente, le diríamos, sí Señor, yo voy, envíame a mí. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Sabe que a veces lo hacemos por impulso o por nuestro carácter a veces, ¿verdad? Sí, Señor, yo voy. Yo me recuerdo que yo decía, no, Señor, yo me como las naciones. Nada, que todavía sigo en el desierto. Ya me faltan pocos años para acabar los 40 en el desierto. ¿Verdad? Pero bueno, el verso 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Le parece bien la respuesta de Moisés o qué haríamos nosotros en este caso? ¿No se sentía capaz Moisés? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que él no se sentía capaz de haber dicho, sí, Señor, yo voy? Primero, la empresa no era muy sencilla. No era nomás de, ahora sí que súbete al autobús y manéjalo. No, no, no. Mire lo que le está diciendo, te escogí para que hagas ese numerosísimo pueblo, ya tienes 40 años viviendo acá, ¿cuántos no se han multiplicado? Siguen oprimiéndolo los egipcios, siguen de esclavos. ¿Sabes quién es Faraón? El rey de Egipto, poderoso ejército. Yo me imagino que le pasó por la mente a Moisés decir, pues Señor, no le entro. No, yo no. Y empiezan las excusas. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, sobre el lugar donde Él está. Ver capítulo 18, se recuerda. Dice el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pues si no te conozco bien. Yo sé que eres el Dios de Abraham, eres el Dios de mis padres, eres, pues ya vi que es algo sobrenatural, ya me mostraste un poquito de lo que es la sobrenaturaleza de Dios, pero ¿qué les digo? O sea, pues dame algo. Yo creo que yo me hubiera puesto a pensar en lo mismo, Señor, pues dame un, no sé, un nombre así como Jehová Jireh, así bien espectacular, o por ejemplo, otro nombre así, Jehová Rafa, que son los nombres, las características del Padre, ¿verdad? No, pues nomás ve, diles que yo soy. Pero pues, ¿qué les digo? O sea, ¿qué digo? Sabe que ahí es bien interesante cuando realmente nosotros empezamos a conocer realmente quién es Él. Quién es realmente el Padre. Y ese es el Padre al cual el Señor Jesucristo le decía a su pueblo. A ese, miren, ustedes pueden leer el Salmos, ay, se me olvidó, 100, ay, Padre, se me olvidó. David habla y hace una referencia de todo lo que el pueblo de Israel pasa, toda la historia. Váyase usted al libro de los Hechos, el capítulo 3, capítulo 2, en el discurso de Pedro, y hace otra vez otra lista de todo lo que el Señor hizo, de cómo lo saca de Egipto. Váyase usted a ver a Saulo de Tarso y hace otra lista de todo lo que y cuántas veces el pueblo, la gente no conoce al Padre, hermano. Al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios que puede hacer las cosas. Y ese es el gran trabajo que el Señor le dijo al Señor Jesucristo. Ve y muéstrales que tú estás en mí y yo en ti, que tú y yo somos uno.
a ese Dios desconocido. Y luego dice aquí, dice en el verso 14, y respondió Dios a Moisés. Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. La traducción, no sé si la digo bien, pues Yuhei Bajei, las letras por las cuales se describe el gran yo soy, dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Como que no fue suficiente, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Quién nos envió? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Si lo único que conozco es que la zarza no se quemó. Hasta ahí. ¿Verdad? Y sabe que todavía hacía falta un poquito más. Dice el verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, bueno, la palabra aquí, Jehová, pues está, nosotros sabemos que está mal, ya es una, ¿cómo se puede decir? Ya es un derivado de la palabra original. Dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Jehová dice, bueno, al menos aquí en mi Biblia no es un versículo, pero complementa el versículo. El nombre de Jehová representa el nombre divino, Yuhei Bajei. He aquí que se relaciona con el verbo de ser, el verbo ser. Y luego dice ahí que los va a sacar y va a hacerlo realmente el Señor. Capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Entonces Moisés diciendo en la conversación que tiene con el Padre, esa conversación que yo creo que es cuando realmente empieza esa relación de amistad, pues de intimidad, por decirlo así. Dice entonces el verso 1, capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos me creerán, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Me gusta la versión que tengo del Tanaj, porque dice en el versículo, dice que se hizo una serpiente. Y en realidad es la serpiente. Pero mire, esto es lo interesante. Dice el verso 3, le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, una serpiente, y Moisés huía de ella. Verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Cuando yo leí esto dije, caray, no, espérame tantito. ¿Qué es la lógica? Si usted ve una serpiente ahí, ¿cuál es la lógica para poder tomar la serpiente? ¿De dónde la agarraría? De la cabeza. De la cabeza. ¿Sí o no? Cualquier serpiente, usted agárrela por la cola y olvídese, es hombre muerto. ¿Por qué el padre le dice que la agarre por la cola? ¿Por qué no se usa la lógica de aplastarle la cabeza a la serpiente? ¿En dónde se mata la serpiente? En la cabeza. ¿O no? Otro hecho sobrenatural. ¿Qué le dice Moisés? El verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué representa la serpiente, hermano? ¿Contra qué iba a luchar realmente Moisés en el desierto? ¿Contra qué iba a ir? ¿En contra de quién iba a ir? ¿Se recuerdan? Más adelante vamos a ver la otra cosa que hacen los hechiceros. ¿Por qué una serpiente?
¿Qué tiene que ver la serpiente? Eso es lo que representa. Y sabe una cosa, la escritura dice, y lo dice bien claro, que a la serpiente hay que darle en la cabeza. ¿Sí o no? Porque si no, no se muere. Pero en este caso, la lógica no le aplicaba a Moisés. Todas las cosas que Moisés iba a vivir iban a estar casi fuera de su lógica que él tenía como un pensamiento egipcio. Y a veces nosotros todavía seguimos con ese pensamiento del mundo. Y mire que me estoy dando yo solo en la cabeza. Aún viendo y sabiendo todo esto, a veces funcionamos de otra manera. A veces todavía no podemos entender y ver que Dios es sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, no es porque no se pueda entender, es que está por encima de nuestro entendimiento racional, nada más. Pero que las cosas están ahí. Si yo me pongo a razonarlas, mi lógica dijera, mire, yo cuando leí esto y ya hasta me imaginé a la culebra, y yo dije, no, Señor, pues perdóname, pero pues déjame aplastarle la cabeza o agarrarla de la cabeza, de la cola. Y Moisés obedece, que eso es otra cosa bien interesante también. Ahí ya como que ya su lógica ya se iba quebrando un poquito en Moisés. No duda, al momento la agarra sabiendo que era ¿qué? Una vara. Pero las cosas que el Señor le está mostrando a Moisés son sobrenaturales. No van de acuerdo al pensamiento egipcio, no van de acuerdo al pensamiento de lo que debería de ser natural. La naturaleza era que agarrara a la serpiente y le pisara, yo me imagino, yo pensé, le pongo primero la pata en la cabeza y luego pues ya después la agarro, ¿verdad? Y resulta que aún todavía, a partir de ahí, en el verso 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, y se lo vuelve a mencionar, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pareciera ser como que a Moisés todavía no le caía muy bien el 20, que era quién era el que le estaba hablando. Y el mismo Padre le da la referencia, dice el verso 6, le dijo además Jehová, esto está bien interesante, mire, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Padre mío. El Tanaj dice que Moisés agarra su mano y la mete en la axila, aquí. Y mire, toda la semana estuvimos con eso, toda la semana, y Señor, 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 Señor. Y un día que estábamos hablando, ya estábamos casi acostados durmiendo, estábamos hablando. Y estaba yo sentado, tengo un silloncito ahí en la orilla, estaba yo sentado. Y pues hice esto, sí. ¿Qué se toca, hermano, cuando hace esto? ¿Qué toca? El corazón. Mete tu mano aquí, pon tu mano aquí. Y dice que le sale llena de pecado. La lepra tipifica pecado, pero pecado en la máxima expresión. ¿Sabe por qué? Porque la lepra, según lo que yo sé, es una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Por ejemplo, si a mí me diera lepra perdón, Señor, me diera lepra en este dedo, empieza a comerse las terminales nerviosas que yo tengo aquí. Entonces, si hay un fuego y yo pongo el mano en el fuego, no me duele porque mis terminales nerviosas no mandan la señal para mi cerebro. Entonces no hay sensibilidad. Y lo que el Señor le estaba mostrando a Moisés es que cuando él vea y sienta el pecado y mire todo lo que iba a ver,
vuelve a meter la mano y la vuelve a poner en donde, en el corazón, y dice que sale como. Verso 7. Dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, el seno aquí que se ha vuelto como la otra carne. 3 cosas sobrenaturales le mostró el Señor. Una, visual, o sea, sobrenatural, fuego. La otra, autoridad. La vara representa autoridad. Si él la tira, se hace una culebra. Pero si la sostiene porque el Señor le está dando esa autoridad, entonces ya no es tanto autoridad de él, es la autoridad del Padre. Ese es el encuentro primero que Moisés tiene con el Padre. Y yo me gustaría que nosotros hiciéramos un poquito de recuento de cuántas cosas nosotros conocemos de ese Dios, de ese ser, que de alguna manera quizás a lo mejor se ha mostrado a nosotros en esas características y no hemos entendido, hermano. O sea, no nos ha caído el 20 de que nos llamó a vivir, como dice la Escritura, a su luz admirable, a sacarnos de las tinieblas, y nosotros seguimos en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Hijo, yo ruego con todo mi corazón al Padre que no seamos de esa gente que se queda en el desierto por incredulidad. Lo leímos la semana pasada, creo, en el libro de los Hebreos, y no entraron a causa de incredulidad. Dice el libro de Hebreos, vieron y no pudieron entrar. Moisés no entró no porque no creyera, Moisés no entró por otras cosas. Pero el trato que estoy tratando de hacer, de llevar, es viendo a Moisés como un tipo de nosotros, una figura, para poder identificarnos con las cosas sobrenaturales que el Padre tiene. Y dice, voy a terminar ahí, dice, verso 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¡Wow! Eso sí está un poquito más complicado. ¿Creyeron o no creyeron los israelitas? Cuando llega Moisés ahí a decirles, nos vamos, muchachos. ¿Cómo que nos vamos? Pues Dios me dijo, ¿y quién? ¿Quién es Dios? ¿Cómo que te dijo que nos vamos? No, pues nos vamos, espérense, dejen ver, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Espérense, vénganse, vamos a ver, vamos con Faraón, ándale. Ese es el Dios en el cual yo creo. El Dios que ejecuta juicios sobre todas las plagas del mundo. Sobre todo aquello que se ha levantado como Dios. El último va a ser aquel que se sienta en el lugar de Dios y se cree Dios. Ese va a ser el último de los juicios. Y empieza, es el principio del camino del desierto. Con un hombre que se sentía incapaz, con un hombre que parecía que no iba ni siquiera a sobrevivir al día de su nacimiento, con un hombre que huye. Qué curioso el Señor, ¿verdad? Que escoge gente así, media, pues como nosotros, ¿verdad? Así de que, pues bueno, voy a terminar ahí. Ay, Jesús de mi vida, vamos a terminar. Algunos dicen que era hasta tartamudo, creo. Miren, bueno, después no lo voy a dejar aquí, pero después lo vemos. Les voy a traer lo que es el comentario que trae el Tanaj de eso y, ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que nos refresque, que nos remueva, o que nos dé el testimonio de que nos llamó desde el vientre de la mamá a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Así de que, pues bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Padre, bendecimos tu palabra. Señor,
te suplico y te ruego que haya entendimiento, Señor, que si no es ahora, podamos recordarlo en la semana o más adelante, de la forma en cómo hemos venido a llegar hasta este tiempo y en este momento, y que se cumpla tu palabra, Señor, porque a veces repetimos las cosas, repetimos que la obra que tú terminarías, que tú empezaste, la terminarías, y a veces nomás la repetimos por repetirla, pero teniendo la conciencia de que nos has llamado, Señor, esperamos con todo nuestro corazón que la realidad sea esa, en tu nombre, en el nombre de el gran yo soy, en el nombre del eterno Dios, de ese Dios que creo yo que una vez está un poco desconocido en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por las cosas sobrenaturales que hemos visto y que a veces hemos pasado de largo. En el nombre de tu Mesías, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén.